Ahí ya estás grabando. ¿Vas a grabar ya o...? No, solo para enseñar. Ah, ok. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Rico gracias. verte. Lo mismo. Ah, bueno. Hola Sandra, no te conozco, pero hola. Hola. Es de La mis vez pasada primeras- estuve también. Sí, Ah, ok, ok, mis ok. primeras alumnas. Y aquí muy pendientes. Ah, bueno. Atentas y pendientes. Qué chévere. Bueno, siguen conectándose. ¿Quién habló? Sergio, ¿te puedo decir algo? Claro. Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Es que he escuchado mucha controversia con el inicio de la era de Acuario. ¿Controversia en qué sentido? Pues como que unos dicen que empezó en tal época, que otros dicen que en Ah, sí. otra. No sé, Pues No, eso es fue lo que que una cosa explicamos la de... vez pasada, ¿no? sí, Que realmente técnicamente. la era de Acuario fue en los años 50 y lo que inició ahorita fue un Catún. Sí, ahorita lo que vamos a ver en las presentaciones es que Urano siempre ha estado presente en todos los catunes. Entonces, por eso lo acuariano se extiende. Ah, no es solo un instante en el que uno entra en lo acuariano, sino viene como por una cantidad de capas donde lo uraniano se va manifestando cada vez más, ¿no? Pero ya en los 60 había el uraniano, ya en los 80 había el uraniano, ¿no? En todo el 2000 había muchísimo Urano. Entonces, siempre está activo don Sí, Urano. sí, digamos, parte de la controversia es que sea un momento puntual, como decir, Mm. de tal hora inicia, no. Eso Sí, es por una eso es transición. importante ver como en la historia que ha pasado con cada catún para uno ver, de acuerdo a eso, qué podría pasar, ¿no? Y qué no podría pasar. Pues tampoco es un cambio así tan extraordinario de un momento a otro, pues si uno lo va comparando en todos los momentos ha habido cosas fuertes. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces saludamos a Carolina, que se acaba de conectar. Zulma también, buenas noches. Juan Esteban, Pili, que se siguen uniendo. Bueno, vamos a dar unos 5 minuticos, son las 8, arrancamos 8:05 para darles unos minuticos a quienes están. Oscar también, saludos especiales. Ahí te veo. Ya, caras frecuentes, y a quienes nos acompañan por primera vez, pues bienvenidos a este espacio. Nos gusta más hacerlos así como en Zoom que por YouTube Live, porque podemos ver mejor las caras. Sí. Gestión proyectos. Cada rato yo pregunto y cada rato me olvida. Ah, ya, Mauricio. Gestión proyectos es Mauricio, ya lo vi. Hola, Jairo, ¿qué más? Sergio, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿bien o estás? no? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Usted es ingeniero? Sí, señor. Ok. Usted me chismosea, gestión proyectos. Listo, Nelly también se está conectando en este momento. Saludo especial. Bueno, les recuerdo que Zoom tiene la opción de que cuando estemos en el modo de presentación, de que pueden activar el solo modo hablante para que les aparezca la presentación y la cámara de Sergio, ¿no? Algunas personas me comentaban que aparecían todos los videos y que no podían ver bien el tema. Es un tema de configuración local de Zoom, de cada quien, para que lo tengan presente. Bueno, mañana ¿qué hay astronómica? Mañana hay algo, alguna conjunción, mañana hay una configuración especial. Hoy me escribieron preguntándome. Yo la verdad no estoy, no, yo no soy muy atento a estar buscando así los temas, sino a mí me llegan. Entonces, Sí. cuando A mí me gusta después, Hay una luna vez que llena, ha pasado. luna llena, Ah, bueno, sí, mañana hay luna llena, luna llena, hay sí, algo, Sí. pero hay algo luna así. llena de cáncer, sí.
Pero aparte de eso, ¿hay algún aspecto No, así? eso. Creo que No, la luna llena, nada más, no hay nada raro. Sí, no. Pues, más raro. Más raro, sí. Nada raro. Sí. En Cáncer. ¿Qué? Capricornio. Sol No, Capricornio, luna en Cáncer. mañana es en Cáncer. Sí, no, pero el Sol está en Capricornio, la luna está en Ah, sí, Cáncer. sí, señor. Sí, sí, sí. Hola, Livia. Ahí Hola. nos vemos. Ya caras conocidas por acá. Listo. Don Nicolás. Nico, ¿es alumno tuyo? Sí, también. Saludos, Nico. Oiga, ¿y usted tiene alumnos arquitectos que han terminado estudiando astrología? Arquitecto, conozco un arquitecto, dos arquitectos, sí, dos amigos míos son arquitectos. Hola Sergio, hola a todos. Buenas Hola, noches. Nicolás. Buenas, buenas. Ya, ¿Qué más, Nicolás? Listo, listo. Bueno, siguen conectándose Néstor, Rubén Darío, Diago. Bueno, si quieres ve compartiéndonos pantalla, Sergio, por favor. Bueno. Listo, ya estamos viendo. Usted sí sabe que yo duré como un mes tratando de averiguar el significado de las palabras en el centro del Abaxus. Sí. A, B, X, y yo, ¿esto qué es? Son compuestos Sí. de la tabla periódica. Y resultó ser Abaxus 3D. Sí, Y así pasa, ¿no? Los signos obvios están ahí y sí, uno no los ve. sí, uno se imagina otra cosa. Bueno, voy a empezar a grabar y damos ya inicio, ya son las 8:04. Bueno, buenas noches, un saludo especial. Les habla Jairo de Así de Simple, agradeciendo esta invitación junto a Sergio, que nos han aceptado de compartir una información relevante a lo que este último mes estamos viviendo desde el punto de vista astrológico, donde el gran protagonista ha sido el evento del pasado 21 de diciembre, la conjunción Júpiter-Saturno en los 0 grados de Acuario. Esta es una visión muy particular, muy profesional de Sergio Arboleda, un arquitecto que en los últimos años ha venido desarrollando una tarea de investigación muy, muy importante y la cual de alguna forma, pues en este espacio hemos querido compartir y desarrollar. Hoy vamos a ver la segunda parte de este ejercicio. Entonces, pues Sergio, muchas gracias por compartir tu información, tu conocimiento, tu tiempo. Y a todos aquellos que nos están acompañando en tiempo real también, muchas gracias por acompañarnos. La energía es algo que es importante. Y a quienes más adelante pues tengan oportunidad de la grabación, pues también muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta información. Gracias, Sergio. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Entonces, lo que yo quería ahora es mirar los diferentes catunes que ha habido desde 1920 y idealmente vamos a llegar hasta al 2040, ¿no? Para ver hacia dónde es que vamos, ¿no? Y cómo han modificado la historia cada uno de esos momentos. Entonces, pues lo vamos a ver desde un punto de vista astrológico y vamos a utilizar dos gráficos que yo utilizo para leer las cartas. Este gráfico me sirve a mí para ver los decanatos y las dodecatemorias que se llaman, que son estas divisiones pequeñas que hay en el círculo zodiacal. La idea es que un signo zodiacal se puede dividir en partes, ¿no? Y se puede dividir inclusive en 12 partes, es decir, que Aries tiene una parte de Aries,
Aries tiene una parte taurina, Aries tiene una parte geminiana, Aries tiene una parte canceriana, y así va teniendo todos los colores del espectro, ¿no? Y cada uno de los signos va teniendo lo mismo. Y eso se puede dividir también en sectores de 10 grados, que son los decanatos, ¿no? Y cada uno de esos sectores va a tener un significado diferente, ¿no? Entonces, esta tabla me sirve para acceder rápidamente a los significados de cada una de esas partes, ¿no? Aquí por colores puede uno rápidamente saber con qué se relaciona. Si yo veo aquí un color verde, pues yo voy a saber que eso está relacionado con Virgo, o con la casa 6, o con Mercurio, o con Quirón, ¿no? O con este decanato de Capricornio, o con este otro decanato de Tauro, ¿sí? Entonces, es muy sencillo de ubicar como los arquetipos. Y por otro lado, utilizo la conexión que se hace en diseño humano entre astrología e I Ching, ¿no? Y lo que comentaba la vez pasada, la relación con las claves genéticas. Aquí el color pues sirve igual, entonces si aquí veo yo un color verde, yo lo interpreto de la misma manera que este símbolo que tiene color verde, ¿no? Entonces por colores si sé I Ching, puedo leer astrología, y si sé astrología, puedo leer el I Ching, ¿no? Y rápidamente pues también se pueden ir a los diferentes hexagramas. Entonces, eso lo vamos a ver en detalle pues ya con cada una de las cartas. Entonces, lo primero era empezar con la carta del primer catún, que es el de los años 20, ¿no? En esta carta lo que vamos a ver es solamente a Júpiter y Saturno en conjunción y los transpersonales. Los transpersonales nada más nos van a hablar de la época, ¿no? Los planetas más personales pues ya influyen, como pues su nombre lo indica, de una manera más personal, ¿no? Esto es lo que nos va a llevar a entender cómo funciona todo en conjunto. Entonces, para leer esta carta, bueno, para los que no saben mucho de astrología, una carta astral tiene en la parte de la mitad los planetas, en la parte de afuera tiene los signos zodiacales, y estos espacios son unas casas, ¿no? En este caso, como lo estamos mirando para todo el planeta, pues no vamos a tener una diferencia entre las casas y los signos, sino que todas van a estar integradas, ¿no? Entonces los significados pues van a estar continuos. Lo primero que vamos a hacer pues es ubicar a Júpiter y a Saturno, ¿no? Los planetas que hemos dicho que son los cronocratores, les dicen, que son los planetas que pues están cumpliendo un ciclo, ¿no? Y es ese ciclo de 20 años, que habíamos dicho que siempre sucede en signos de tierra. Entonces, esta vez, en los años 20, fue en el signo de Virgo. Entonces, pues, para entender qué quiere decir Virgo, pues, vamos a mirar, yo he ilustrado al signo de Virgo de una manera. ¿Cómo lo he ilustrado? La idea es que, pues, en principio, Virgo es un signo de tierra y es mutable, ¿no? Por ser signo de tierra, tiene que ver con las cosas tangibles. Y por ser mutable, habla de lo que es evolutivo, de lo que es la tierra que evoluciona. Entonces, por eso yo lo he representado como un tractor. Un tractor es un vehículo que sirve para ayudar, que es macizo y sirve para hacer labores continuas, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es un aparato de trabajo, ¿no? Sirve para ayudar a otras personas. Este vehículo, además, pues lo pinto con una grúa porque tiene esa visión de ayuda, ¿no? De sacar a los demás de los huecos. El personaje de este vehículo está sentado en una silla de palo, pues aquí no se alcanza a ver mucho, pero eso significa que en Virgo hay una necesidad de ayudar más de lo que la persona necesita sentirse cómoda. Me explico, o sea, para Virgo es más importante cumplir con la labor que estar cómodo, ¿no? Entonces, Virgo de alguna manera siempre tiende a delegar las cargas
no solo a delegar las cargas, sino a asumir todas las cargas, porque Virgo siempre concibe o tiende a concebir que él es el que puede hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, Virgo es un signo de trabajo, ¿no? Es un signo que tiene que ver mucho con la eficiencia del tiempo, ¿no? Con la capacidad de transformar la materia. Por eso, en esa época de los años 20, esta conjunción influyó muchísimo en el tema de la producción en serie, ¿no? Todo lo que se iba a hacer de una manera repetitiva. Era un momento en el que se acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y había que hacer un trabajo de recuperación, ¿no? Y los Estados Unidos, como de alguna manera habían ganado la guerra al final, pues ellos salieron pues con una industria muy potente, pudiendo hacer una cantidad de cosas en serie que no se puede hacer antes, ¿no? Entonces, si miramos más en detalle esa posición de Júpiter y Saturno, ya con el cuadro que les había mostrado antes, vamos a ver que esta conjunción se daba en un dodecanato de Cáncer, ¿no? Aquí todo lo que es de color negro representa Cáncer. Y además está en el decanato de Tauro, ¿no? Todo lo que es anaranjado acá está relacionado con Tauro. ¿Qué hace eso? La idea es que esta conjunción se da en un signo que es femenino, ¿no? Y que representa muchísimo a la mujer. Entonces, acá en esta época la mujer empieza a poder votar, por ejemplo, ¿no? Y esa es una relación de Cáncer con el signo de Júpiter y Saturno que habla de justicia, ¿no? Entonces, pues eso es bastante diciente, ¿no? Esa posición en Cáncer, que ahorita pues vamos a ver qué otras características tiene, ¿no? Si dividimos el zodíaco en 4 sectores, el sector en donde sucede esta conjunción es el sector que tiene que ver con el nosotros o con nosotras, ¿sí? Con ese grupo de personas que está conmigo, ¿no? Que es el yo, ¿no? En la parte de abajo decíamos antes que está todo lo que es el mundo más personal, ¿no? Y dentro de lo personal habría 2 fases, ¿no? Una fase que es individual y otra que es más colectiva, ¿no? Entonces, acá había una fuerza en el sector de lo colectivo, ¿no? De lo colectivo personal. Y eso pues venía a ayudar a reconstruir todo el tema de las familias y de las pertenencias que se habían perdido muchas veces con la guerra. Entonces, miremos ahora qué diría Li Qin y todo el otro sistema desde el otro lado, ¿no? Buscando esa misma posición. Y aquí vemos que esta conjunción está en 27 grados, pues nosotros buscaríamos acá 27 grados y nos sale este hexagrama que en el I Ching se llama el conflicto. Entonces, ese conflicto pues tiene mucho que ver con el color violeta y el color violeta tiene que ver mucho con Escorpio, ¿no? Y Escorpio también está relacionado con Plutón, que ahorita vamos a ver pues lo potente que es en este periodo. Entonces, veamos qué es Plutón, ¿no? Plutón, yo lo represento con esta figura, que es un personaje que por un lado se está agachando porque Plutón siempre está por debajo de la Tierra, siempre está buscando qué está escondido, y lo muestro de una manera polar. Para entender Plutón hay que entender, como dice Caruti, qué es la energía plutoniana y por otro lado, cuál es la reacción psicológica que nosotros tenemos frente a esa energía plutoniana. La energía plutoniana en esencia es energía de fusión, ¿no? Es la integración entre un óvulo y un espermatozoide para dar un ser humano. Pero ¿qué pasa? La psiquis como que le cuesta mucho trabajo entender esa unión tan potente y entonces lo que hace es lo contrario, empezar a percibir una separación total. Entonces, por eso este personaje tiene como la mano mirando hacia un lugar, ¿no? Con mucha atención, pero con la otra mano está como rechazando, ¿no? Y uno con Plutón como que ve que algo es lo bueno y algo es lo totalmente malo, ¿no? Y eso realmente no quiere decir que Plutón sea dual, ¿no? Sino más bien que
la reacción que nosotros tenemos cuando vemos a Plutón es de polarizarnos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque pues significa las dos cosas al mismo tiempo, o sea, total fusión y al mismo tiempo total separación. Entonces, ese Plutón en este momento, que es este símbolo que está acá, ¿no? En este sector, está en el signo de Cáncer. Este es el signo de Cáncer. ¿Qué significa el signo de Cáncer? El signo de Cáncer tiene que ver con el vientre materno, ¿no? Por eso lo represento como una especie de cápsula en la que los personajes que están montando en este vehículo están adentro, ¿no? Y están protegidos, ¿no? Y en el fondo, pues si uno pudiera ampliar la imagen un poco más, pues vería uno a una madre y a su hijo, ¿no? A su hija. Una característica de Cáncer es que así como es de frágil, tiene una caparazón que le permite cerrarse y no, para no ser vulnerable, ¿no? Es como que Cáncer de alguna manera siempre viene conectado con una parte de Capricornio que lo protege, ¿no? Que le da un lugar, un hogar, ¿no? Cáncer representa en astrología las casas, ¿no? La arquitectura, pero pues no puede entenderse el Cáncer, que sería el espacio habitable, si no fuera porque hay una estructura protectora que contiene ese espacio, ¿no? Entonces, Cáncer y Capricornio forman un eje y forman una unidad, ¿no? El mismo símbolo de Capricornio representa una cabra con cola de pez, ¿no? Y eso ya nos habla de que está conectado con el otro lado, con el lado de agua, ¿no? Entonces, este Plutón aquí, ubicado en el área del yo, pues va a ser muy, muy importante, ¿no? Porque va a hablar del poder femenino, ¿no? Y eso es el empezar a tener derecho al voto, por ejemplo. Entonces, todos los temas de pertenencia y patrimonio, ¿no? Son los que va a revolucionar este Plutón, ¿no? Y por eso en esa época, los 20, al terminar los 20 y en ese famoso año 29 donde ocurre la depresión económica, pues este Plutón se manifiesta como la pérdida o la transformación de todo lo que se tenía, ¿no? De las pertenencias materiales, ¿no? De las cosas que eran tangibles. Y pues entró y también pues conectó a las personas con una depresión o con una sensación de vacío psicológico, ¿no? Acorde a la situación económica que se estaba viviendo. Ahora veamos otro personaje que cambia mucho el espíritu del momento y es Neptuno. Neptuno yo lo represento como un personaje que está como lanzándose al vacío, pero también lo muestro como un personaje que está cargando algo que no ve, ¿no? Algo que le pesa, pero no lo puede tocar como algo físico, ¿no? Y eso es Neptuno. Neptuno es todo ese bagaje inconsciente, del inconsciente colectivo que todos compartimos, ¿no? Esa energía que es muy mística y conecta con todos los planos de diferentes dimensiones. En este catún estaba en el signo de Leo, ¿no? Y Leo es un signo, un signo de expansión, es un signo de dar energía a los demás. Por eso, si lo tuviera que representar como un vehículo, lo representaría como una especie de estación de energía, ¿no? Donde todos los vehículos llegan y más bien este vehículo no tiene que desplazarse a todas partes para nutrir a los demás, sino que todo el mundo llega a él, ¿no? Esa es la función concentradora del signo Leo. Esa concentración de energía, cuando se une con Neptuno, pues genera una creatividad impresionante, ¿no? Y estos años 20 fueron unos años increíblemente creativos, ¿no? Sobre todo en el aspecto de arte se crearon una cantidad de corrientes como el cubismo, como el surrealismo, ¿no? Que realmente cambiaron muchísimo la forma de hacer arte y de hacer las cosas de la época anterior. Perdón.
Entonces, ahora miremos el otro transpersonal que es Urano, ¿no? Y Urano, pues yo siempre lo pinto como un personaje parado en la cabeza, ¿no? Alguien que siempre mira las cosas al revés o mira las cosas diferente a como todo el mundo las mira, ¿no? Entonces, este Urano, que es el gran revolucionario de la carta, ¿no? El que asegura la función de actualizar las normas de Capricornio, porque si nos quedáramos solo en el eje Cáncer-Capricornio, pues todas las normas se volverían muy rígidas. Caeríamos en un determinismo absoluto cuando realmente, pues, Urano viene a hablarnos es de que hay el otro eje, el del libre albedrío, ¿no? Y es, gracias a Urano hay libre albedrío. Entonces, ese libre albedrío en esta carta está en el signo de Piscis, ¿sí? Y Piscis, pues yo lo represento como una alfombra mágica, ¿no? Es esa conexión que hay con las dimensiones más sutiles. Entonces, imagínense cómo es este Urano, ¿no? Que ya de por sí le gusta ver las cosas de una manera diferente cuando se monta en el tema pisciano, ¿no? Y eso, pues, obviamente va a hacer que el psiquismo sea muy importante en esa época. Entonces, si además de eso vemos que Urano está en trígono con Plutón, ¿sí? Está conectado por esta línea amarilla, ¿no? Y aquí las líneas amarillas pues tienen que ver con conexión, ¿no? Con lo mismo que tiene que ver Géminis, ¿no? Entonces, esta combinación de Urano y Plutón es la que da el surrealismo. Y para mí una de los aprendizajes más potentes de esa época fue toda esa exploración de la mente, ¿no? Esa exploración de los sueños. Ya después vamos a ver pues unas imágenes donde se ve que en esa época pues prosperaron Jung o una persona como Bach, ¿no? El de las flores de Bach. Las personas, ahorita en este momento, las personas que tienen más de 80 años son las que tienen a Plutón en Cáncer, ¿no? Cuando miramos una carta astral y miramos a Plutón, pues podemos ver a qué generación pertenece la persona, ¿no? Todas las personas que tuvieron a Plutón en Cáncer, ahorita pues, pues ya tienen pues más edad, ¿no? Plutón, curiosamente, se descubrió estando en Cáncer, ¿no? Se descubrió cuando, en los años 30, ¿no? Entonces, nosotros solo hemos visto a Plutón desde este momento que apareció en este catún hasta ahora que está en el signo de Capricornio. Es decir, ha dado 180 grados, o sea, se ha movido la mitad del zodíaco desde que se descubrió. Eso es interesante porque ese Plutón entonces estaría como en su fase de apogeo en el ciclo, ¿no? Porque está en el lugar de la luna llena, ¿no? Y ya ha pasado un poco, ¿no? Él se descubrió por acá por la mitad, creo. Entonces, pero de todas maneras, pues está balanceando los dos signos. Al mismo tiempo, pues ustedes ven que aquí este Neptuno está conectado con toda esta situación de acá, ¿no? Entonces, eso hace que el tema de la fantasía o del perder la noción de la realidad esté muy presente en esta conjunción, en donde pues ahora vamos a ver cómo se empezó a promover las ventas a créditos, ¿no? A cuotas, pagar por cuotas. Y eso pues hizo que la gente se endeudara muchísimo, ¿no? Y se acostumbrara a tener cosas que no podía pagar, pero que las podía pagar porque tenía un crédito, ¿no? Y eso fue el motor fundamental para la sociedad de consumo en la que estamos ahorita, ¿no? Y había esa conexión con lo que no era comprensible, ¿no? Ese Neptuno siempre como que hace que las personas trabajen de una manera un poco más automática, ¿no? Y eso hace también ese consumismo, ¿no? Que estaba pues muy presente o que estaba surgiendo en ese momento. Bueno, este signo del I Ching, pues me parece interesante porque
pues habla de ese conflicto, ¿no? Y es un conflicto porque esta posición está generada por un hexagrama que tiene en la parte de abajo lo abismal y en la parte de arriba lo creativo, ¿no? Entonces acá hay un potencial para transformar la realidad, ¿no? Y pues esa transformación de la realidad, en este caso, está en el área del trabajo, ¿no? Y si nosotros vemos que esta conjunción además está en el signo de Cáncer, yo podría decir que este Plutón de alguna manera también está afectando a este espacio que está acá. Y esto haría que este Plutón estuviera relacionado con estos dos, así no tuvieran un aspecto, ¿no? Y eso pues daría como, sería otro argumento más que diría por qué sucedió esa depresión del 30 tan potente, ¿no? Entonces, miremos unas imágenes, ¿no? De los años 20, ¿no? Se los llamaron los locos años 20. Y pues acá, pues en esa imagen se ve esa liberación femenina, ¿no? Ese cambio de la moda, ¿no? Esos vestidos hechos con todo el arte, pues con un arte gigantesco, ¿no? Acá pues estas fotos no revelan muy bien el colorido, pero pues dicen que el color que se manejaba era increíble. Esto pues hace parte de ese Plutón en Cáncer, ¿no? Porque es el poder de la mujer, ¿no? Y Plutón habla siempre de poder. Donde está Plutón hay un empoderamiento. Y Cáncer siempre tiene que ver con lo femenino, ¿no? Entonces, uniendo esos dos planetas, pues es muy rápidamente llega uno a la idea del poder de la mujer. En esa época, pues estaba Júpiter, Saturno en el dodecanato también de Cáncer, ¿no? Y eso hace que el tema femenino haya surgido con muchísima fuerza. Por otro lado, está esa conjunción de Júpiter y Saturno en Virgo. Eso da, por un lado, las líneas de producción que empezó a hacer, por ejemplo, Ford con los carros, ¿no? Y empezó a sacar carros en cantidades. Para los carros había que hacer vías, ¿no? Y toda una industria que se fue desarrollando a partir de los vehículos, ¿no? El mismo petróleo, el mismo, todos las fábricas, ¿no? Y por eso mismo, pues también la idea de los sindicatos y todo esa época de entreguerras, ¿no? Donde había, la gente se reunía para reparar de alguna manera todo lo que se había colapsado con la Primera Guerra Mundial. Pues acá pues ponía yo lo de la compra a plazos, que pues eso marcó un hito en la forma de adquirir bienes, y eso pues está muy relacionado con ese signo de Virgo, ¿no? Como Virgo es ese ir paso a paso, ¿no? Veíamos la vez pasada que se relacionaba con el ermitaño. Entonces ese ermitaño, como que en ese caminar tan lento, pues le recuerda a uno ese tener que pagar y pagar a cuentagotas, ¿no? Eso pues obviamente fue lo que terminó estallando cuando estalló la crisis del 29. Por otro lado, en Rusia, esa misma conjunción Júpiter-Saturno en Virgo empezó a manifestarse, pero más orientado o más matizado por el hecho de que en ese momento también Urano estaba en Piscis, ¿no? Y esa idea de Urano en Piscis es muy parecida a un ideal comunista, ¿no? Siendo ideal una idea muy afín a Piscis y lo comunista muy afín a Urano, ¿no? Es el cambio de visión, ¿no? Entonces, esto también es la justicia, ¿no? Porque Júpiter y Saturno cuando se unen hablan de justicia. Y Virgo habla del trabajo, de los trabajadores. Entonces es justicia para los trabajadores, ¿no? Ese era el ideal que se tenía en este momento con eso que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pues acá está que en el 30 se descubrió a Plutón en el signo de Cáncer. Y otro evento muy importante es el descubrimiento del neutrón en 1932, porque
cuando se descubrió que había un neutrón, ahí mismo se descubrió que el átomo, ¿no? El núcleo del átomo estaba dividido en dos partes. Y si estaba dividido en dos partes, pues se les ocurrió que si uno lo separaba esas dos partes del átomo, pues generaba una energía descomunal. Entonces, pues ese fue el origen de la bomba atómica que después vino a hacerse en el siguiente catún, ¿no? Vino a soltarse. Y pues como lado oscuro de todo ese Plutón y de toda esa oscuridad que había en ese momento, pues surgió pues movimientos como el nazismo, como el Ku Klux Klan, o como la misma depresión del 29 hace mucho, pues habla mucho de toda esa cantidad de agua, porque si ustedes ven, pues estaba, veámoslo acá, antes, para que lo vean. Sí, estaba Urano en un signo de agua y Plutón en un signo de agua, ¿no? Neptuno está en un signo de fuego y estos dos están en un signo de tierra. Pero había mucha fuerza en agua, ¿no? Porque Cáncer y Piscis están conectados acá por un trígono. Eso hace que la energía femenina en ese periodo estuviera exaltada, ¿sí? Bueno, y a nivel del arte, pues viene todo ese Urano en Piscis, ¿no? Porque si bien en Rusia como que se usó el Urano en Piscis para hablar de ese ideal social, en Europa el arte empezó a mirar era esa capacidad de mirar al ser humano desde diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces el cubismo realmente lo que está haciendo es mostrando a una sola persona, pero visto con varias cámaras superpuestas, ¿no? Y eso era una visión del ser humano que no se tenía antes, ¿no? Como el ser humano que está formado por varios yoes, ¿no? Por varias personalidades superpuestas. Y pues en esa época se entiende todo lo que es el surrealismo, ¿no? Y ese surrealismo es poder uno valorar sus sueños, ¿no? Y interpretar los sueños. Toda la conexión con lo parapsicológico y con la alquimia y con una cantidad de formas de captar vibraciones, pues estaban muy, muy en boga en esa época. Además, pues el mismo Neptuno, que es el planeta que tiene que ver con la fantasía y tiene que ver con la imaginación, estaba en Leo, que es el signo de la expresión, ¿no? Entonces, pues ese Neptuno también ayuda a ser bastante premonitorio, ¿no? Ese cuadro de Guernica que hizo en el año 37, pues iba a prever de alguna manera todo lo que iba a pasar en la década siguiente, ¿no? Pintores como Dalí también hacen gala de esa visión que veía las cosas como de agua, ¿no? Como blandas, como que se podían transformar como una melcocha, ¿no? Como si estuvieran en un sueño, ¿no? Todo esto era el mundo de los sueños, sacado, expresado en el mundo exterior. Otros pintores como Miró, por ejemplo, creaban un lenguaje muy intrincado con una cantidad de símbolos para poder hablar de ese mundo interior, ¿no? De ese mundo que ya no era la representación del mundo objetivo que había afuera, sino la representación del mundo interno. Bach, por supuesto, en esa época, hacia el final pues alrededor de los años 30, sacó su teoría, su propuesta, que es también otra forma de ver un Júpiter con Saturno en Virgo, ¿no? Porque Júpiter y Saturno hablan de ese equilibrio, ¿no? Entre la materia y la interpretación de la materia, ¿no? Y estas flores no funcionan si no tienen una interpretación para que puedan tener ese efecto sanador, ¿no? Ese efecto Virgo, ¿no? Entonces, miren que hay muchas formas de que los planetas se manifiesten en la realidad, no solamente representan un solo evento, sino son 1000 eventos que están todos
resonando con la misma vibración, ¿no? Esta es la casa que compró Jung en los años 20 para, pues, en la casa en la que permaneció el resto de su vida, ¿no? Y pues me gusta esa imagen porque como que le da a uno la idea de que él vivió ahí y ahí se gestaron pues mucho de todas las teorías que aquí estamos manejando en la astrología, ¿no? Con el inconsciente y todo esto. ¿No? Pues toda esa era una época de Chaplin, de Luis Buñuel, de la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus era una escuela de diseño industrial donde pues se tenían unos preceptos ya muy racionales, ¿no? Como que se empezaba a crear la carrera de diseño industrial, cómo se debían diseñar las sillas, cómo se debían diseñar todos los objetos que se estaban empezando a construir en serie. Estaban pues como en el baile estaban las flappers y les decían las flappers porque parecían como que movían los brazos como si fueran como unos pájaros y era muy interesante porque de alguna manera me recuerda a mí los cuadros cubistas, ¿no? Porque ellos movían las manos como que y se paraban como en diferentes posiciones y no sé, me parece como parecido. En una época del radio y del gramófono, ¿no? Toda la comunicación de noticias por radio. El cine empezó a ser sonoro. Y pues se empieza a ver también vestidos en serie, ¿no? Todo se hace en serie. Pero pues estos vestidos en serie genera pasarelas de moda y una cantidad de evoluciones que no había antes en el campo de la moda. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Vamos bien. Bueno, entonces, veamos ahora qué pasa si cogemos la carta de los años 40, ¿no? Y de todo el catún de los años 40 y 50, ¿qué vamos a ver? Entonces, igual que la vez pasada, vamos a centrarnos en Júpiter y Saturno. Esta vez están en el signo de tierra que es Tauro. Y curiosamente están al lado de Urano, ¿no? Igual que ahorita Urano está en Tauro, ¿no? Entonces hay algo similar a la época de los años 40. ¿Qué nos dice esta unión de Júpiter y Saturno en Tauro? Entonces, primero, ¿qué es Tauro? Tauro es un signo de tierra y además es fijo, ¿no? Entonces nos va a hablar de cosas muy materiales, de lo que es el concepto de capital, ¿no? Y el concepto de propiedad y el concepto de que yo quiero las cosas para mí, ¿no? Tauro es un signo que aparece en la mitad de la primavera y por eso yo lo represento como con borde, así lo represento rectangular, pero con bordes redondeados, ¿no? Porque tiene una influencia venusina y esa influencia venusina permite moldear la materia. Hasta ahí pues no nos va diciendo mucho, pues nos está mostrando es como ese enfoque en lo material. Si vamos un poco más allá, pues yo empezaba a pensar cómo podía representar cada uno de estos planetas como si fueran personajes. Entonces, en una representación podríamos decir que Júpiter representa a los aliados, Saturno representaría a los nazis, Urano representaría a los rusos y Neptuno representaría a los japoneses. Todos peleando pues en esa guerra de tronos, ¿no? Con esa lucha de poderes relacionado con este Plutón en Leo, ¿no? Y aquí este Plutón en Leo es el que va a dar el tono a todo lo demás, ¿no? Porque este Plutón en Leo, Plutón cuando entra en Leo pues se expresa, ¿no? Entonces, acá se ve que está pues en el área del yo, ¿no? Y entonces acá ahí es una lucha de egos increíble. Está en el decanato de Libra, y eso también me parece interesante porque para uno poder pelear necesita poder ver a un otro, ¿no? Y Libra acá habla de ese
equilibrio en el que Júpiter y Saturno estaban disputándose como la posición principal, ¿no? Era una lucha de poderes, pero se sentían en cierta forma como en una balanza. Cualquiera de los dos lados podría haber ganado en algún punto, ¿no? Entonces, además está en el decanato que representa Virgo, ¿no? Y Virgo son los tambores, Virgo es esa marcha, ¿no? Que después, ahorita que veamos los planetas, pues vamos a ver cómo juega con este Neptuno. Entonces, si vemos esa posición, ¿no? Trasladada a la rueda de Lichín, nos da el signo de lo receptivo. Lo receptivo, yo lo dibujo como un espacio vacío y negro, ¿no? Como un espacio que está por llenar, ¿no? Y el hecho de que aquí esté todo esto sucediendo en ese color que está relacionado también con Cáncer, ¿no? Con el pueblo y con la idea de propiedad, pues esto es lo que se va a transformar con esta conjunción. Entonces, Plutón, como pues habíamos dicho antes, en este caso está en el signo de Leo, ¿no? Que era donde antes era Neptuno. Acá cuando Plutón entra en Leo, Plutón se expresa, ¿no? De una manera ya muy clara. Neptuno está en Virgo, ¿no? Y ese Neptuno en Virgo, a mí, los que saben de eneagrama, a mí me recuerda mucho como el eneatipo 9, ¿no? Es como ese volverse como un autómata y perder como la noción de la razón, ¿no? Y entonces este Neptuno en Virgo para mí y en trígono con todo esto hace que las personas se hayan dejado montar como en un tema de racismo y de miedo increíble, ¿no? Y sin ninguna reflexión. Entonces, ese Neptuno, así está en trígono, con todo esto está haciendo que esto no se comprenda de una manera muy lógica, ¿no? Además está conectado Plutón con este Neptuno. Entonces, Neptuno aquí está jugando otra vez un papel bien importante, ¿no? Importante en el sentido de nublar un poco la visión, ¿no? Y eso para mí, esa guerra de los años 40 sucede porque la gente no se dio cuenta de dónde se estaba metiendo, ¿no? Del hueco en el que se estaban metiendo. Urano está en Tauro, igual que ahora, ¿no? En este Catún también Urano está en Tauro. Y eso pues va a hacer esa revolución industrial, ¿no? Esa revolución material de todo lo que era el consumo, lo que eran lo que nosotros valorábamos. Las personas que ahora tienen entre 60 y 80 años tienen a Plutón en Leo, ¿no? Aproximadamente. Este Plutón, pues, es el surgimiento de la personalidad, ¿no? Si fuera una carta de una persona, uno diría que este Plutón, pues, marca un momento en el que el yo se infla, ¿no? El yo se encuentra ese lugar central, ¿no? Que le permite ser, pues, relacionar todas las cosas que hay en el entorno, ¿no? De una manera radiante y atractiva. Entonces, pues acá ponía yo, pues, muchos de esos personajes de la Guerra de Tronos de los años 40, ¿no? Pues Hitler, Stalin, Churchill, ¿no? Bueno, Mussolini, todos los grandes de esa época. Todo pues se centra en esa explosión nuclear, ¿no? Yo creo que uno de los mejores ejemplos de Plutón en Leo, ¿no? Que es la energía atómica. Y pues a nivel histórico pues está
la creación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas pues esas instituciones con letras, la ONU, la FMI, la USSR, la OTAN, y todas esos intentos por centralizar el poder, ¿no? A un nivel ya planetario. Pero al mismo tiempo sucede toda esta revolución del rock and roll, ¿no? Y ese rock and roll a mí me parece muy, muy simbólico porque en esta foto, por ejemplo, ve uno cómo estos personajes que estaban todos encorbatados empezaban como a despelucarse, ¿no? Empezaban a mostrar su personalidad, empezaban a salirse de todas esas cuadrículas, ¿no? Entonces, pues ahí se ve que Júpiter y Saturno además estaban pues, en el mismo signo con Urano, ¿no? Y ese Urano era el que enloqueció como a esa sociedad, o a una parte de esa sociedad, ¿no? Porque todavía había un establishment muy, muy potente, ¿no? Era la forma, se cambiaba acá también la forma de bailar, ¿no? Una forma más abierta, menos acartonada. Todo el mundo pues con sus corbatas, ¿no? Y lo que se iba a cuestionar ahí era la obediencia, ¿no? Para dar lugar pues a estos otros personajes que ya estaban despelucados, que ya no se ponían corbatas, ¿no? Y que muestran esa revolución, ¿no? Y esa rebeldía pues institucionalizándose, ¿no? También en esa época pues se descubre la televisión a color, y la televisión a color también es muy buena para hablar de Urano en Tauro, porque la televisión pues es esa parte uraniana tecnológica, y el color es uno de los símbolos que representa Tauro, ¿no? Porque es lo sensible, lo que uno puede percibir por los sentidos. Entonces, haber descubierto la televisión a color en este tiempo, pues está también muy acorde. ¿Mm? Y pues todo lo que es la publicidad, ¿no? Esa publicidad ya que se mete en la casa de las personas, ¿no? Y aparecen personajes que antes pues había que hablar con las personas para ver a otra persona. Ahorita pues como que uno dejaba entrar en su cuarto o en el sitio donde tenía la televisión a todos estos personajes, ¿no? Y otra imagen que me parece que reproduce muy bien como ese momento de Plutón en Leo es que las mujeres en ese momento usaban mucho esas sombreras, ¿no? Para parecer como más grandes, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que en una época leonina, pues todo el mundo quiere parecer como más grande. ¿Sí? Y pues quería poner también unas imágenes de los años 50 de arquitectura, ¿no? Esta es una obra de Le Corbusier que también representa muy bien el Urano en Tauro, ¿no? Y pues toda esa relación de Júpiter, Saturno y Urano en Tauro, a través de un estilo arquitectónico que se llamó el brutalismo, ¿no? Y que habla de esa rebeldía en concreto. La rebeldía en concreto era que en los años anteriores había como un predominio de los muros rectos, de los muros ortogonales, de los muros que hacían espacios muy sencillos, muy cuadrados y muy en serie. Y en este momento como que se dijo, no, pues el concreto tiene muchísimas más posibilidades y se pueden hacer cosas más orgánicas, más curvas, ¿no? Más Tauro, ¿no? Más sensibles. Y esto pues aprovechando lo que se había aprendido en el cartoon anterior con toda esa sensibilidad surrealista, ¿no? Por otro lado, pues el concreto también, esta es otra obra de Le Corbusier, que era la capital de Punjab, ¿no? Un lugar que se llamaba Chandigarh, y muestra también esa potencia de Plutón en Leo, ¿no? De hacer una capital completa de cero, ¿no? Y toda hecha en concreto, mostrando, se llamaba brutalismo porque la idea era mostrar los materiales tal cual eran y no pintados, no maquillados, no con estuco, no con esas otras pues adornos, ¿no?
Y pues esto también como esa idea, me gusta la idea de los carros chocones porque es muy de la época de ese cartoon, ¿no? De todo el mundo a ver quién era el que empujaba a quién, y en el mismo diseño también se ve esa fortaleza de las formas, ¿no? Y ahorita pues vamos a los 60. Entonces en los 60, no sé si qué tanto tiempo tengamos. Pues, ¿cómo te sientes tú? Pues es que todavía falta bastante, entonces no sé si parar ahí y de pronto hacemos una más o Parte 3. hacemos una parte 3 para hablar ya del momento presente. Listo, si quieres terminemos con los 60. Bueno, Entonces, miremos los 60. Entonces, en los 60 volvemos a ver y hay una conjunción en signo de tierra, ¿no? Otra vez en Capricornio, igual casi en los mismos grados que hemos tenido ahorita toda la conjunción de Júpiter con Saturno. Capricornio, pues, es curioso que es un signo muy de normas, muy de reglas, ¿no? Y los años 60 en medio de todo era un tiempo muy acartonado, ¿no? Donde pues lo colectivo era lo que primaba. Si vamos a mirar el punto en el que está esta conjunción, está en este signo de Capricornio, en el dodecanato de Escorpio, ¿no? Porque todo lo que es morado tiene acá relación con Escorpio. Entonces, pues eso muestra, o sea, la palabra clave para Escorpio es transformar, ¿no? Y entonces acá lo que se transforma es una forma de hacer las cosas, porque Virgo representa forma de hacer las cosas. Decíamos que era como el ermitaño, ¿no? ¿Qué pasos hay que dar para poder avanzar? Entonces acá hay una transformación en la forma de hacer las cosas y sobre todo en la estructura de cómo se hacían las cosas. Además, pues, esa posición en el I Ching corresponde acá a los 25 grados, a esta posición que es los 25 grados. ¿Sí? Y nos da este hexagrama que se llama la verdad interior, ¿no? Y es interesante porque este momento sí fue un momento de redescubrir una verdad interior, ¿no? Y empezar, por eso a través de todo ese trabajo con las drogas o con los alucinógenos y las plantas de poder, que se ve también con esta conexión del quintil con Neptuno, ¿no? Y Neptuno ya veamos que tiene que ver con ese inconsciente, está en la casa 8 también, que es una casa de agua como Escorpio, ¿no? Entonces, este Neptuno es el que hace que esto se manifieste de una manera tan psicodélica, ¿no? ¿Qué pasa además de esto? Bueno, y como imagen, pues yo represento, es como el anaranjado representa la materia, representa a Tauro, y el verde representa a Virgo, o sea, representa la evolución. Entonces, la verdad interior acá se ve como la evolución de la materia, ¿no? La evolución una evolución genética. Y pues el otro personaje aquí fundamental es Urano. Ya hemos visto que en todas las oportunidades Urano ha estado jugando un papel protagónico. En el Catún pasado Urano estaba en el mismo signo de Tauro con la conjunción. Acá está en un quincuncio, ¿no? Y el quincuncio representa ese punto ciego que uno no puede ver con claridad. Y entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que por un lado estaban los hippies, la nueva era, los comunistas, todos estos que veían el mundo de una manera diferente, y por el otro lado estaban los científicos, ¿no? Los que se habían apoderado de la verdad, ¿no? Y porque después de la guerra, al haber ganado, pues como que, yo no sé, como que parece que los científicos hubieran dicho, nosotros somos los que vamos a mandar de ahora en adelante, ¿no? Y entonces esa relación entre el mundo de lo clásico
y los rebeldes es lo que muestra esta carta. Entonces, en este caso es Urano el que está en Leo, ¿no? Miren que ha habido en Leo, han ido cambiando los planetas transpersonales, ¿no? Y cuando está Urano en Leo, pues viene esa revolución, ¿no? Ahí sí es la revolución la que se expresa, ¿no? En contraposición con este otro punto que es muy clásico, ¿no? Entonces no deja de haber esa lucha entre los dos polos. Neptuno está en Escorpio y en la casa, pues, en la casa 8, pues porque aquí está todo en las casas originales. Este Neptuno acá viene a explorar todo lo que es tabú, ¿no? Y viene a abrirse a la sexualidad. Todo el tema de la píldora que surgió en esa época tiene mucho que ver con este Neptuno de Escorpio, ¿no? Y además con este mismo Plutón, que ahorita vemos que es un Plutón en Virgo, ¿no? Y el Plutón en Virgo, vean todo el proceso que va llevando Plutón, porque Plutón lo vimos primero en Cáncer, y en Cáncer era como a esa comprensión del mundo interior, ¿no? En Leo hubo como una expresión hacia afuera de ese mundo interior, y después viene el Plutón en Virgo, que hace un proceso de adaptación, ¿no? De comprensión de la salud, ¿no? Y por eso también en esta época se descubre Quirón y se descubren también muchos métodos de sanación alternativa, ¿no? Evolucionando también mucho de lo que habían descubierto en el Catún pasado, pues los psicólogos como Jung, ¿no? Y las terapias como la de la terapia floral, ¿no? ¿Qué más? Pues las personas que ahorita tenemos entre 40 y 60 años tenemos a Plutón en Virgo, ¿no? Y los de Plutón en Virgo tenemos la misión de sanar la fiesta que se hizo cuando Plutón estaba en Leo, ¿no? Donde pues llegamos como a esa comprensión de la energía atómica. Se descubre Quirón, pues empieza la Guerra Fría, ¿no? Esa lucha entre los comunistas y los americanos, ¿no? El Saturno y el Urano. Vietnam y Woodstock, se llegó a la Luna, aparecieron los Beatles, todo el tema de Mao, la píldora anticonceptiva, el feminismo pues coge otros visos, hay trasplante de corazón, el Concorde, se funda el CERN, que es el acelerador de partículas. Y ahí pues todo ese movimiento de los hippies y en contraposición el mismo de los skinheads, ¿no? Que son como las dos caras de esa parte como de Neptuno en Escorpio, ¿no? Donde hay como una necesidad inconsciente de protección, ¿no? Y tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? El miedo de los skinheads o la ilusión optimista y excesivamente a veces florida de los hippies, ¿no? Como dos polaridades. Y bueno, creo que ahí ya lo dejamos por ahí. Déjame ver un momentico la carta de los 80 así rápidamente para mirar una cosa. Plutón, ok, pasó. Sí, es que este es cada 20 años, no sé, estoy especulando, Plutón está recorriendo un signo, más o menos, sí. Sí, más o menos, pero en los años 80 se va a saltar Escorpio. Eso iba yo a ver. ¿Sí? Porque no hay un Catún con Plutón en Escorpio. Eso, con el Catún, o sea, el Catún. Sí, porque el Catún es el inicio del Catún es la conjunción Saturno-Júpiter, ¿no? Júpiter. Exacto. Entonces en esta está en Libra, que es la excepción a la regla, porque siempre había estado en signos de tierra, y el penúltimo es en un signo de aire,
y de alguna manera ayuda a prever lo que va a suceder en el que estamos ahorita, donde estaba Saturno, Júpiter y Plutón también muy cerca. Okay. Entonces acá pues entra otra dinámica, ¿no? Pero Oye, pero después vuelve a otro signo de tierra. los 80 fue en signo de aire. Fue signo de aire y tenía mucho que ver con las relaciones, ¿no? Con el tú, ¿no? Y como era el tú, pues tiene que ver con todas esas Oye, relaciones. o sea, sí, porque yo tenía entendido que todos los anteriores fueron signos de tierra, pero esta sí fue en signo de aire, ¿no? Exacto, el del 80 es en signo de aire y después el del 2000 volvió a ser en tierra. Okay. Y ya el del 2020, ahí sí ya entra en aire parejo. Tiene como un preview antes, ¿no? Hay como un aviso de qué es lo que va a pasar. Curiosamente, en este momento es cuando aparece lo del SIDA, ¿no? En los años 80. Entonces, Y bueno, y otra cosa interesante de este que estamos iniciando es que es en Acuario, ¿no? sí, es Acuario, es muy Acuario, aunque ahorita vamos a ver que hay mucho planeta también en Tierra, porque Plutón está en Capricornio y Urano está en Tauro. Entonces, Okay. así haya mucho aire por la conjunción Júpiter-Saturno, por otro también hay una conexión a Tierra muy potente. Y ahí Quiero va a estar aprovechar, la dinámica, ¿no? quiero aprovechar un comentario que nos hizo Silvia antes de que empezáramos la sesión, que ella decía que no entendía esa discusión que actualmente había de qué tan cierto era que la era de Acuario estaba naciendo este 21 y no. O sea, si se dan cuenta, esto es un tema que viene, aquí ahorita lo acabo de mencionar, Sergio, años 60 se empezó a hablar de una nueva era, que fue básicamente todo el movimiento de Oriente que llegó a Occidente, que se empezaron a apropiar muchas culturas o muchos ejercicios de Oriente, meditación, Maharishi, los yogi, hippies, bueno, ahí se empezó, digamos, a hablar públicamente de la era de Acuario y del concepto de la nueva era, que en ese momento se empezó. Pero la nueva era, el concepto como tal, se empezó a desarrollar en los años 20, que tú hablabas también de un tema de psiquismo, Claro. cuando estabas explicando el tema de Katun, solo que a nivel de círculos muy cerrados, de círculos esotéricos o de teosofía, todo eso que en los años 20 también empezó a moverse, pero en círculos muy cerrados. Entonces, esta transición de eras es un proceso que normalmente lleva muchos años. Y hay muchas corrientes tienden a coincidir que más o menos entre 150 o hasta 300 años. Digamos, yo soy más afín como a los 150, 180 años. Y en este momento hay una fórmula matemática que explica muy bien el concepto que son las famosas curvas de Gauss, que las curvas de Gauss lo que hacen es, desde el punto de vista de probabilidad, representar una campana. Y esa campana inicia suavemente, llega a un pico y después empieza a descender. Este momento nos encontramos con ese momento pico, de que ha venido de un transitar sutilmente, gradualmente, que no tiene una fecha concreta de inicio, pero sí podemos identificar un momento de probabilidad en el cual la gran intensidad, por así decirlo, del ciclo está presente y puede estar presente en unos 20 o 30 años, ¿no? Que podríamos estar hablando que se inicia desde el 2000 más o menos, 2000, 2005, y va hasta el 2050, esa curva de Gauss, y ya empieza a descender. Aquí Olga te pregunta, ¿Plutón en Virgo es sanación? Plutón en Virgo tiene el poder de sanación, ¿no? Pero pues eso es a nivel colectivo, ¿no? Todas las personas, esos miles de personas. Entonces, ahí lo que hay que entender es o sea, Plutón es la razón por la que uno inclusive llegaría a matar, ¿sí? Es algo que es demasiado profundo. Entonces, esas generaciones, la generación de Plutón en Virgo, tiene ese instinto de conservación muy asociado a hacer las cosas con un orden, con un sistema, ¿sí? Y por eso yo lo que digo es que a nosotros, los que tenemos Plutón en Virgo, nos cuesta muchísimo trabajo
comprender a los plutones en Sagitario que hay ahorita, que están pues saliendo a la universidad, ¿no? Son todos esos adolescentes que realmente están en cuadratura con Virgo, ¿no? Es un Plutón en cuadratura porque está en Sagitario. Entonces, mientras que en los de Virgo queríamos seguir como algo que fuera muy racional y muy estable, claro, hablando en muy en general, ¿no? Los de un Plutón en Sagitario quieren es cambio constante, ¿no? Y satisfacción inmediata, ¿no? De los deseos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y se va viendo por generaciones, ¿no? ¿Qué significa tener un Plutón en Virgo, que tener un Plutón en Libra, después un Plutón en Escorpio, y ahorita los que están saliendo de universidad tienen Plutón en Sagitario. Y los Virgo, más pequeñitos, pues ya tienen ahorita el mismo Plutón en Capricornio de esta época. Los que nacen del 21 en adelante ya van, en el 2025 25. empiezan a salir los que tengan Plutón en Acuario. Esos son los que realmente van a construir la era de Acuario. Y estos jóvenes que van a nacer con Plutón en Acuario, esos son otro tipo de personas. Estos Plutón en Capricornio van a desestructurar. Desestructurar o yo creo que van a mostrar y van a tener que aprender que uno puede desarrollarse de una manera autosuficiente, porque después los que se van a ir en los viajes espaciales van a tener que ser personas que pueden manejar muy bien la soledad, ¿sí? Y ese aislamiento social yo creo que tiene mucho que ver con esa preparación para hacer ese tipo de viajes, ¿no? Y de ser más autónomos. Que todos estos niños que están naciendo ahorita nacen con esa idea del distanciamiento social como un valor normal, ¿no? Como que lo normal es uno distanciarse porque la gente es peligrosa, ¿no? Y uno se puede contagiar y esa gente, eso va a quedar en el inconsciente de todas estas personas muy en el fondo, ¿no? Entonces, Hay que verse esta película que está ahorita, ¿cómo es que se llama? Sol de Medianoche. Una que está en Netflix ahorita que precisamente habla de eso. De viajes espaciales y personas aisladas. Todos esos Plutones en Acuario son los que se van a ir de acá. Ok. Bueno, entonces parte 3. Bueno. Años 80, años 2000 y el 2020 que estamos iniciando. Súper importante que siento que nos está quedando este ejercicio es que entender que la transición de ciclos está determinada por el Catún. Y el Catún es la conjunción de Júpiter-Saturno. Que hemos visto que en estos últimos 4, ¿cómo se llaman bueno, 4 últimos ciclos de 20 años, 3 fueron en signos de tierra y 1 fue en signo de agua. ¿Qué? En signo de aire, el de Libra. Ese me llama la atención. Porque... Y es un ritmo, parece que siempre es así, siempre llega son todos de un mismo elemento y el penúltimo es del siguiente. Okay. Una retrogradación ahí. Ok. Bueno, Sergio, muchas gracias por compartirnos esta información. Ya mañana publicamos la grabación para quien quiera repetirla o compartirla. Y entonces estamos pendientes de tercera parte. Ya les avisaremos oportunamente el momento en el cual la desarrollaremos. Entonces, una feliz noche para todos y muchas gracias, Sergio. Bueno, gracias a ustedes por compartir tu información y nos vemos en una próxima oportunidad. Listo. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos. Bueno, chao. Gracias. Chao, muchas gracias a todos. Qué rico verlos por acá. Gracias, que tengan buena noche. Feliz noche, gracias. Gracias. Chao. Chao. Bueno. Se acaba.